Capítulo 2. Cambio climático y género, aspectos sociales. 2.1. ¿Qué es el género? El término género se utiliza generalmente para conceptualizar los papeles social y culturalmente construidos de mujeres y hombres, y las relaciones, rasgos de personalidad, actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia que la sociedad atribuye a hombres y mujeres. Mientras que sexo indica las diferencias físicas entre hombres y mujeres, género implica diferentes identidades y atributos y oportunidades económicas, sociales y culturales asociadas al hecho de ser hombre o mujer. Varían según las culturas y las sociedades y cambian con el tiempo. Las diferencias de género se entrelazan con otras diferencias como la raza y la etnia, la clase social o la discapacidad, edad y estado de salud. Las categorías sociales no son independientes entre sí, se solapan y se refuerzan mutuamente. Para cada grupo social, el género constituye una división adicional, que da lugar a más desigualdades. Las causas profundas de las desigualdades de género son las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, y los modelos sociales que definen y refuerzan los roles de género. Esto da lugar a sistemas androcéntricos, lo que significa que la perspectiva masculina es predominante mientras que las identidades, actitudes y comportamientos de las mujeres no lo son, se desatienden o se consideran desviaciones de la norma. A nivel social, esto puede dar lugar a una serie de desigualdades sustanciales, por ejemplo en términos de acceso y control de recursos como la tierra, el crédito y el capital, la movilidad y la información, como hemos visto en el capítulo anterior. La integración de la perspectiva de género es, por tanto, un enfoque utilizado en todo el mundo para promover la igualdad de género en programas y proyectos. Es fundamental en todas las actividades, elaboración de políticas, investigación, promoción y formación, diálogo, legislación, asignación de recursos, planificación, aplicación, seguimiento y evaluación de políticas y programas, etc. La integración de la perspectiva de género no es un objetivo en sí, sino una herramienta para evaluar las diferentes implicaciones de la legislación, las políticas y los programas previstos para las mujeres y los hombres. Garantiza que todos los hombres y mujeres se beneficien por igual de los resultados y que no se perpetúen las desigualdades. Términos básicos más relevantes del glosario. En esta guía utilizaremos mayoritariamente la visión binaria del género, sin embargo, es vital introducir términos básicos cuando se trata de diversidad de género como cisgénero, cis. Término para describir a las personas cuya identidad o expresión de género coincide con el sexo que se les asignó al nacer, según la definición de Austrian Lesbian Foundation for Justice y Mama Cash, véase más arriba. Género. Se refiere a los roles, comportamientos, atributos y oportunidades que la sociedad considera apropiados para mujeres y hombres. Los géneros se construyen socialmente, se aprenden a través de procesos de socialización y varían entre culturas/sociedades y cambian con el tiempo. Expresión de género. La expresión de género es la forma en que presentas tu género externamente, por ejemplo a través de tu comportamiento, tus gestos, tu ropa, tu nombre, tus pronombres y otras características. Género fluido. El género fluido se refiere a alguien cuya identidad de género no es fija, sino que puede parecer a los demás que fluye a través de diferentes categorías de género. Igualdad entre hombres y mujeres. Se refiere a la igualdad de acceso a los bienes, servicios y recursos sociales y a la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida para todos los géneros. Igualdad de género. Se refiere a la asignación justa de recursos, responsabilidades y poder sin discriminación por razón de sexo. Justicia de género. Generalmente se entiende como algo más que igualdad y equidad de género. La justicia de género requiere una distribución y un reconocimiento justos, junto con el fin de las relaciones jerárquicas de género y la transformación de los sistemas y estructuras sociales y económicas. Normas de género. Ideas sobre cómo deben ser y actuar los distintos géneros que se transmiten de generación en generación a través del proceso de socialización. Las normas de género varían entre culturas y sociedades y cambian con el tiempo. Una persona cuya expresión de género no coincide con las normas de género prescritas por su sociedad se denomina no conforme con el género. Política climática con perspectiva de género. Políticas climáticas que tienen en cuenta las diferencias, necesidades e intereses específicos de género y pretenden transformar las normas, roles y relaciones de género existentes con el objetivo último de lograr la igualdad de género. Política climática sensible al género. Políticas climáticas que tienen en cuenta las diferencias,
necesidades e intereses específicos de género, pero que no buscan necesariamente transformar las normas, roles y relaciones de género subyacentes. No binario. Una identidad de género que no puede definirse dentro del binomio de género, las categorías de mujer y hombre. Las personas no binarias entienden su género como intermedio o más allá del binario, o rechazan por completo el concepto de tener un género, según la definición de Austrian Lesbian Foundation for Justice y Mama Cash. Resiliencia. La capacidad de un sistema social o ecológico para absorber las perturbaciones conservando la misma estructura básica y formas de funcionamiento. La capacidad de autoorganización y la capacidad de adaptarse de forma natural al estrés y al cambio, según la definición del IPCC. Transgénero, trans. Personas cuya identidad o expresión de género difiere del sexo que se les asignó al nacer. Algunas personas transgénero se identifican y se presentan como hombre o mujer, otras se identifican con una categoría de género no conforme o no binaria. Las personas transgénero se identifican con muchos términos diferentes, algunos de los cuales son específicos de las culturas locales, según la definición de Austrian Lesbian Foundation for Justice y Mama Cash, véase más arriba. Queer. Queer es un término general que describe a cualquier persona cuya orientación sexual no sea exclusivamente heterosexual. Vulnerabilidad. Propensión o predisposición a verse afectado negativamente. La vulnerabilidad engloba diversos conceptos y elementos, como la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad para afrontarlo y adaptarse, según la definición del IPCC. 2.2. El género como variable clave de la desigualdad de poder en la experiencia del cambio climático. A diferencia de los hombres, las mujeres no habían desarrollado gradualmente su individualidad en el mundo occidental. Solo las que pertenecían a las élites habían desarrollado algunos rasgos, pero la mayoría de las mujeres reproducen el modelo normativo de socialización, transmitiendo una identidad, y por tanto unos deseos a sus hijas, especializadas en mantener los vínculos dentro del grupo. Los hombres, por su parte, dejaron gradualmente de formarse en esta capacidad, especializándose en cambio en el desarrollo de la lógica racional formal. La diferenciación se transmitía a través de su socialización en formas de identidad cada vez más divergentes, que se reproducían y reforzaban mutuamente. De este modo, cuando al llegar a la modernidad las mujeres modificaron la trayectoria que las había caracterizado a lo largo de la historia y comenzaron a individualizarse, desarrollando funciones especializadas asociadas al pensamiento racional y al control que hasta entonces solo habían desarrollado los hombres. Encontraron con un escenario social muy diferente del que había acogido el proceso de individualización de los hombres, porque, a diferencia de los hombres, las mujeres no tenían a nadie que se encargara de garantizarles un vínculo con el grupo, lo que significaba que su individualidad no podía basarse en la fantasía de que la razón era la única clave de la seguridad. De este modo, las mujeres se encontraron ante una situación muy diferente a la de los hombres porque tuvieron que ser conscientes de que solo esforzándose por mantener los vínculos podían desarrollar una función especializada, solo dando importancia a la emoción podían desarrollar la razón, solo manteniendo la identidad relacional podían desarrollar la identidad individualizada. En el contexto del género y el cambio climático, a menudo se hace hincapié en las mujeres como grupo especialmente vulnerable que se ve fuertemente afectado por los impactos del cambio climático. Aunque se trata de un hecho muy importante, no debe pasarse por alto que otros aspectos del cambio climático y de la política climática también tienen dimensiones de género y en ello debemos centrarnos. Garantizar la participación. Reconocer el papel de las mujeres como educadoras, cuidadoras, poseedoras de conocimientos y poderosas agentes del cambio social les permite diseñar y aplicar eficazmente intervenciones culturalmente aceptables allí donde más se necesitan. Desde el principio de cualquier proyecto, las mujeres deben ser consideradas partes interesadas clave, en el entendimiento de que la combinación de datos científicos y conocimientos comunitarios producirá mejores resultados. Mejorar la coordinación multisectorial. Se necesitan estrategias globales para integrar la vulnerabilidad de género en la adaptación al clima y la mitigación de sus efectos. La salud de las mujeres puede integrarse en múltiples niveles de planificación, como la reducción del riesgo de catástrofes, el transporte, la gestión del agua, la inversión en infraestructuras y la agricultura. Las asociaciones público-privadas pueden aprovecharse para diseñar conjuntamente productos y servicios de gran impacto, como cocinas solares y prácticas agrícolas sostenibles. El desarrollo de mecanismos para la presentación periódica de informes y el análisis de las dimensiones de género utilizando indicadores comunes a todos los sectores aumentará la transparencia y la cooperación para lograr este objetivo transversal. Prioridad a la educación.
Invertir en el desarrollo de habilidades y capacidades entre las mujeres fomentará el liderazgo y reforzará la resiliencia. Es necesario educar a los responsables políticos sobre las amenazas del cambio climático para la salud específicas de cada sexo, y esto puede integrarse en los mensajes de salud pública. Mejorar la utilidad de los datos y estadísticas sobre resultados sanitarios. Existe una gran necesidad de mejorar la vigilancia de la salud pública y la recopilación de datos en la India, y en todos los países de ingresos bajos y medios. La recopilación de datos de alta calidad desglosados por sexo permitirá comprender mejor las asociaciones entre género, clima y salud. Además, los datos sanitarios pueden integrarse con los datos agrícolas, meteorológicos y de suministro de agua para identificar regiones y poblaciones vulnerables y permitir la elaboración de modelos predictivos que puedan servir de base a las intervenciones comunitarias. Mejora de la planificación anticipada para la reducción del riesgo de catástrofes. Una evaluación exhaustiva de los activos y vulnerabilidades de mujeres y hombres es fundamental para cualquier plan de reducción de riesgos. Estas evaluaciones no solo proporcionan una comprensión más profunda de los efectos del cambio climático, sino que también revelan las razones políticas, físicas y socioeconómicas por las que las personas sufren de forma desproporcionada. Esto crea una mayor oportunidad para una intervención eficaz. Redefinir el éxito. Los resultados en materia de salud de las mujeres y la prosperidad económica pueden servir como marcadores indirectos para el desarrollo, la reducción del riesgo de catástrofes y la adaptación al clima, y deberían utilizarse como indicadores del éxito de proyectos y políticas. Del mismo modo, las regiones con malos resultados sanitarios deberían identificarse como focos de vulnerabilidad actual y futura al cambio climático. 2.3. Vínculos entre género, cambio climático, marginación, pobreza e inclusión social. Si eres invisible en la vida cotidiana, no se pensará en tus necesidades, y mucho menos se atenderán, en una situación de crisis. Los programas humanitarios tienden a ser heteronormativos y pueden reforzar la estructura patriarcal de la sociedad si no tienen en cuenta la diversidad de género y sexual. Al abordar el cambio estructural, abogamos y trabajamos por la igualdad de todo tipo. Macha Fonen, lesbiana feminista defensora de los derechos humanos que trabaja para empoderar a las mujeres, niñas y jóvenes LGBTQ e indígenas apátridas y sin tierra de las provincias tailandesas de Chiang Mai, Mae Hon Son y Tak. Como se ha visto anteriormente, las mujeres y las niñas de los segmentos pobres y marginados de la sociedad son especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, ya que tienden a tener recursos limitados y, por lo tanto, una capacidad limitada para adaptarse, y sus medios de vida tienden a depender en gran medida de los recursos naturales que son sensibles a la vulnerabilidad climática. FAO 2011, Women Watch 2009. En este contexto, resulta evidente que la pobreza es un importante factor de vulnerabilidad. La capacidad de los ciudadanos pobres se ve gravemente limitada porque carecen de los recursos necesarios para protegerse contra las perturbaciones de cualquier tipo. Además, sus asentamientos suelen ser frágiles y están más expuestos a riesgos climáticos, como corrimientos de tierra o inundaciones. Los asentamientos humanos densamente poblados, como los asentamientos informales o precarios, como los barrios marginales, son especialmente vulnerables. Además, las poblaciones urbanas dependen en gran medida de las infraestructuras y servicios básicos para su subsistencia y, por tanto, tienen pocas opciones para hacer frente a las perturbaciones. Por tanto, las vulnerabilidades preexistentes se ven magnificadas por el cambio climático. La proporción de mujeres que viven en la pobreza es mayor que la de hombres. Además, entre las poblaciones pobres, las mujeres suelen ser las más pobres entre los pobres, tanto en términos de ingresos como de activos. Las mujeres trabajan más a menudo en el sector informal que los hombres, por lo que están expuestas a la inseguridad de los ingresos, sobre todo durante las interrupciones debidas a catástrofes. Por ejemplo, las mujeres que obtienen ingresos de actividades realizadas en el hogar pueden perder toda su fuente de dinero si su casa o su equipamiento quedan destruidos durante una inundación. Por eso, los hogares encabezados por mujeres suelen constituir una proporción desproporcionadamente alta del número total de víctimas de las inundaciones. El papel de la mujer en la familia también puede suponer una carga de trabajo adicional cuando está relacionado con el clima. Por ejemplo, su cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos puede resultar más exigente cuando el cambio climático repercute en la salud y el bienestar psicosocial. Es importante tener en cuenta que el papel de las mujeres como cuidadoras familiares o profesionales durante una catástrofe suele ser invisible, mientras que las acciones de los hombres en las operaciones de rescate y los servicios de emergencia tienden a ser glorificadas. ¿Sabías que? Según el Banco Mundial,
la FAO y la OCDE. El 70% de quienes viven con menos de $1 al día son mujeres. Las mujeres trabajan 2/3 de las horas laborales del mundo, pero solo perciben el 10% de los ingresos mundiales. Las mujeres solo poseen el 1% de los bienes del mundo. 876 millones de analfabetos son mujeres. 2/5 partes de las niñas no llegan a nacer porque prefieren a los niños. Las mujeres representan el 58% del empleo no remunerado y solo entre 10 y 20 de cada 100 propietarios son mujeres. Principales obstáculos para una acción climática con perspectiva de género. Las siguientes barreras pueden alimentar las desigualdades de género persistentes en las acciones de adaptación y resiliencia al cambio climático. Las barreras normativas están asociadas a las normas socioculturales de género, que configuran las funciones y responsabilidades de hombres y mujeres en los espacios públicos y privados. Las normas y percepciones de género y las actitudes que las alimentan enmarcan el contexto en el que hombres y mujeres participan y contribuyen a diversas actividades relacionadas con los medios de subsistencia. Las barreras estructurales se refieren a una distribución desigual de la riqueza y las oportunidades. La distribución de activos está muy condicionada por el género y, en muchas partes de los países en desarrollo, la propiedad de los derechos sobre la tierra por parte de las mujeres es insignificante. Mientras que las mujeres producen entre el 60% y el 80% de los alimentos en estos países, su propiedad única o conjunta de las tierras agrícolas es de apenas el 10% o el 20%. FAO, 2019. Las barreras de capacidad significan, entre otras realidades, el acceso limitado de las mujeres al conocimiento y la información, la extensión, la formación, la innovación y la tecnología. Las barreras a la toma de decisiones ponen de relieve la brecha en la representación en la toma de decisiones a nivel local, provincial y nacional. Este desequilibrio hace que las mujeres tengan menos voz en las decisiones relacionadas con los programas y políticas de cambio climático. La Coalición de Acción de la Generación por la Igualdad sobre Acción Feminista por la Justicia Climática descubrió que solo el 3% de la financiación filantrópica medioambiental apoya el activismo medioambiental de niñas y mujeres. Además, las organizaciones dirigidas por mujeres, que suelen ser pequeñas, tienen dificultades para acceder a la financiación de los proveedores de financiación climática, que invierten sobre todo en proyectos a gran escala, a partir de $10 millones. Sin embargo, debido al papel de cuidadoras que les impone la sociedad, las niñas y las mujeres tienen una profunda comprensión y un amplio conocimiento de su entorno y sus recursos naturales. Financiar su visión y apoyar sus ideas de sostenibilidad es clave para el éxito de la adaptación al cambio climático y su mitigación, independientemente del valor en dólares de sus proyectos. Violencia de género. La violencia de género está muy extendida en todo el mundo. Globalmente, 1 de cada 3 mujeres sufrirá alguna forma de violencia de género a lo largo de su vida, pero los datos nacionales y específicos de cada contexto muestran que la incidencia puede ser mucho, mucho mayor. Arraigada en normas de género discriminatorias, la violencia de género se utiliza como forma de control, sometimiento y explotación para mantener y reforzar la desigualdad de género. La violencia de género es una violación de los derechos básicos y tiene repercusiones a largo plazo en todos los aspectos de la vida de la superviviente, desde la salud y el bienestar hasta la participación pública y el empoderamiento económico y político. Tácticas para acallar la disidencia. La violencia de género ha sido durante mucho tiempo una táctica para silenciar la disidencia de las mujeres para silenciar la disidencia de las mujeres que defienden los derechos humanos y medioambientales y disuadirá otras de alzar la voz, y las mujeres indígenas se enfrentan a una mayor violencia debido a formas de discriminación que se entrecruzan. Y disuadir a otras de alzar la voz, y las mujeres indígenas se enfrentan a una mayor violencia debido a formas de discriminación que se entrecruzan. Como demostraron las líderes comunitarias y activistas que participaron en el último diálogo Resisters, estas tendencias de violencia, amenazas e intimidación se dan en todos los países y contextos. Sin embargo, esta reunión de defensoras también muestra un sistema creciente de apoyo y resistencia a estas tendencias y una red reforzada de mujeres fuertes e inspiradoras. Si los programas de sostenibilidad no tienen en cuenta las dinámicas de género locales y los factores que impulsan la violencia de género, las intervenciones pueden exacerbar inadvertidamente las condiciones que contribuyen a aumentar la violencia. Abordar la violencia de género en contextos y sectores relacionados con el medio ambiente es importante para las intervenciones y la promoción centradas en la conservación y la resiliencia, así como para la realización de los derechos humanos y la paz y la seguridad. El fomento de espacios cívicos seguros,
La concienciación sobre los derechos y la mejora de las protecciones estructurales son esenciales para que las mujeres participen y defiendan sus derechos a los recursos medioambientales y a la tierra. Mujer ejemplar en el ámbito de la acción por el clima, Berta Cáceres. Berta Cáceres fue una destacada dirigente indígena de Honduras. Cofundó y coordinó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y fue asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una presa en el río Hualcarque, que es un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de esa zona del noroeste de Honduras. Luchó por los derechos del pueblo indígena Lenque a recuperar sus tierras en Río Blanco, Intibucá, contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa Desarrollos Energéticos S.A., DESA, en tierras lenques. El pueblo lenque ha librado una lucha constante por la defensa de sus territorios y por la protección del Río Blanco. Debido a esta lucha, los indígenas lenques han sido perseguidos, al punto de obligarlos a abandonar sus territorios, han sido heridos y en esa zona durante el 2014 fueron asesinados 4 indígenas lenques que permanecen en total impunidad. Mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima, Jonella Meadows. Donella se doctoró en biofísica por la Universidad de Harvard en 1968. Más tarde se incorporó al MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, como investigadora especializada en dinámica de sistemas. También fue coautora del informe del Club de Roma de 1972, Los límites del crecimiento, que advertía de la inviabilidad de seguir creciendo como lo hicimos en el siglo XX. Las consecuencias de este prolongado afán histórico de crecimiento y consumo masivo en un mundo de conexiones complejas, donde todo está relacionado con todo, se materializan hoy en la crisis climática, la sexta extinción de especies y las sucesivas emergencias. Mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima, Joanna Macy. Doctora en filosofía y especialista en teoría de sistemas y ecología profunda, Joanna Macy es una destacada activista de los movimientos por la paz y la justicia social y medioambiental. Considerada la fundadora de la ecofilosofía y la ecopsicología, lleva 50 años entrelazando sus conocimientos con las luchas sociales para producir un nuevo paradigma de cambio. Su trabajo ayuda a transformar la desesperación y la apatía ante las crisis ecológicas y sociales en acciones constructivas y colaborativas que nos liberan de actitudes que amenazan la vida en la Tierra. Creado por ella, el trabajo que reconecta promueve rondas de conversación, meditación, canto, ejercicios para el cuerpo y experiencias terapéuticas que estimulan la reconexión con uno mismo, con otras personas y con el planeta. La metodología también inspiró la creación de cursos como Gaia Education, desarrollado por la Ecoaldea Escocesa de Findhorn, que forma a profesionales para desarrollar soluciones creativas y eficaces a la crisis de la sostenibilidad. Partes del proceso Work That Reconnects que explican el trabajo emocional en torno a la metodología de la crisis climática. 2.4. Género y migraciones climáticas. En 2019, los fenómenos meteorológicos extremos desplazaron a casi 25 millones de personas en nada menos que 140 países de todo el mundo. Las migraciones climáticas provocadas por la subida del nivel del mar y la inundación de costas e islas habitadas pueden influir significativamente en las decisiones de reasentamiento. Como estas suelen ser las regiones más densamente pobladas, se calcula que este elemento del cambio climático puede afectar a la vida de alrededor del 40% de la población de la Tierra. Los pequeños estados insulares son los que se encuentran en una situación más difícil. Hablamos de las Maldivas, Tuvalu, Kiribati o las Islas Marshall, que, debido a su pequeño tamaño y a su estructura geológica, sufren enormes pérdidas con cada tifón, aunque sea pequeño. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también ha publicado un informe sobre la migración climática. En él se han tenido en cuenta datos de solo 6 meses de septiembre de 2020 a febrero de 2021 y se muestra que en este periodo nada menos que 10 millones de personas tuvieron que cambiar de lugar de residencia debido a los graves efectos del cambio climático. 5 veces menos personas, algo más de 2 millones, tuvieron que abandonar sus hogares a causa de la guerra. Como subraya la organización, el cambio climático es hoy el motivo más común de las migraciones necesarias. La situación empeora a medida que el cambio climático agrava factores ya existentes como la pobreza, los conflictos y la inestabilidad política, afirma Helen Brandt, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, FICR. El informe Groundswell del Banco Mundial estimaba que el cambio climático podría obligar hasta a 216 millones de personas a desplazarse dentro de sus países en 2050. La toma de decisiones migratorias ante los riesgos climáticos se basa en los roles y responsabilidades de género.
A menudo, las mujeres se enfrentan a mayores obstáculos para abandonar las zonas propensas a los desastres debido a sus obligaciones de cuidado, la falta de activos financieros y los derechos limitados a la tierra y la propiedad, de los que ya hemos hablado en el primer capítulo. Cuando se marchan, las niñas y las mujeres se enfrentan a mayores riesgos de desempleo, matrimonio infantil, tráfico de personas y violencia de género. 2.5. Casos prácticos. Níger. El delta del Níger es una de las mayores reservas de recursos naturales del mundo. La región viene sufriendo abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos evidentes en los vertidos de petróleo, los vertidos de gas, la quema de antorchas y la consiguiente destrucción de los recursos naturales, así como violaciones de los derechos humanos. Las mujeres nigerianas se movilizaron a nivel comunitario en movimientos sociales y protestaron contra transnacionales petroleras como Shell y Chevron como parte de un movimiento mundial para frenar la actuación de empresas implicadas en la destrucción ecológica y la irresponsabilidad corporativa. La mayor parte del gas natural de la región se estaba agotando para reducir los costes de mantenimiento y aquí se quemaba más gas que en ningún otro lugar del mundo, emitiendo a la atmósfera más gases de efecto invernadero que en toda la región subsahariana. En 2006, las protestas llevaron a los tribunales nigerianos a dictaminar que la quema de gas violaba los derechos constitucionales de los ciudadanos a la vida y la dignidad, y los tribunales ordenaron poner fin a esta práctica. Casos prácticos. ¿De qué manera el hecho de ser una mujer indígena hace que el activismo medioambiental sea el doble de difícil? Como hemos visto, durante generaciones las mujeres de todo el mundo han demostrado resistencia y liderazgo en la protección de sus comunidades, tierras, medios de vida y recursos naturales. Y, sin embargo, las defensoras del medio ambiente sufren sistemáticamente índices desproporcionadamente altos de violencia de género como consecuencia de su activismo. Estas agresiones van desde el abuso verbal y el acoso por razón de género hasta la intimidación, la exclusión, el abuso sexual y la violación. Todas ellas están diseñadas para socavar su voz y su liderazgo en estos movimientos. Ejercicio práctico para jóvenes 3. Mujeres y hombres. Objetivos. 1. Destapar los estereotipos que pueden tener los jóvenes. 2. Debatir el significado social y personal de los estereotipos. Duración, 20 minutos. Materiales, no se necesitan. Notas para el moderador. 1. El moderador pide a los participantes que se sienten en círculo. 2. El moderador pide a los participantes que cierren los ojos e imaginen a una persona del sexo opuesto muy conocida en la sociedad. Los participantes deben imaginar la forma en que esta persona camina, habla y se expresa. Los participantes deben levantar la mano cuando tengan a alguien en mente. 3. Se pide a los participantes que se pongan de pie y se desplacen por la sala como si fueran la persona que están imaginando, saludando a todas las demás personas a su paso. 4. El moderador pide a los asistentes que dejen de moverse y recorre la sala poniendo una mano en el hombro de cada persona para que ésta revele su identidad. 5. El moderador pide a los participantes que vuelvan a su identidad y a sus asientos. Se pide a los participantes que compartan sus ideas sobre la actividad con preguntas como: ¿te ha sorprendido algo de actuar como el otro género? ¿Existen formas típicas de actuar en función del sexo? Ejercicio práctico para jóvenes 4. Peter y Agnes. Objetivos. 1. Explorar las imágenes y estereotipos que tenemos de las personas de diferentes culturas. 2. Explorar la diferencia en nuestras expectativas para hombres y mujeres y para las mujeres. Duración, 30 minutos. Materiales: una pelota u otro objeto pequeño que se pueda lanzar fácilmente, papel de rotafolio y rotulador. Notas para el moderador. 1. El animador pide a los participantes que se sienten en círculo. 2. Los participantes deben crear una historia juntos. La persona que tiene la pelota dice una o dos frases sobre la historia y luego se la lanza a otra persona que añade 2 frases más y así sucesivamente. 3. La primera parte de la historia trata de Peter, un joven irlandés. Después de 10 o 12 turnos, el animador pide la pelota y dice que Peter conoce a Agnes, una joven nigeriana, que también tiene una historia. Y luego vuelve a lanzar la pelota a alguien. Al cabo de unos minutos, interrumpe la actividad. 4. Después, pregunta a los participantes qué imágenes de Irlanda y Nigeria estaban presentes en su historia, y qué imágenes de hombres y mujeres. Anota las respuestas en el rotafolio. 5. Debatir qué es un estereotipo y si alguna de las imágenes registradas en el papelógrafo son estereotipos.
Ejercicio práctico para jóvenes 5. Caminar en sus zapatos. Objetivos 1. Comprender las dificultades a las que se enfrentan los inmigrantes. Duración 1 hora. Materiales, papel y bolígrafos. Notas para el moderador. Pide a los participantes que respondan a las siguientes preguntas en un papel. Si tuviera que abandonar su país, o si lo abandonara, ¿qué es lo primero que echaría de menos? ¿Qué dificultades has tenido / crees que encontrarías en un nuevo país en el que no estuvieras familiarizado con el idioma, el estilo de vida, la cultura? ¿Qué necesitabas / necesitarías de la gente de ese país? Pide a los participantes que se reúnan en grupos de 4 o 5 y discutan cómo han respondido estas preguntas. Pide a cada grupo que prepare una mímica que ilustre cómo se acercarían y saludarían a personas de distintos países. Después de que cada grupo haya realizado su mímica, pide a los participantes que vuelvan al círculo grande y compartan sus ideas sobre la actividad y lo que ésta nos dice sobre nuestras interacciones con otras culturas.